Vamos a dar a conocer un resumen del caso que hemos denominado El Bodegón. A manera de antecedente, hacer relación a que en marzo del año 2015 el Ministerio Público desarticuló una estructura criminal, Aguamiel, la cual se dedicaba a defraudar al Estado de Guatemala ingresando azúcar proveniente de Honduras. En cisternas transportaban azúcar para la venta en Guatemala, evadiendo así el pago de impuestos. Utilizaban el argumento de que estaban declarando aguamiel para uso industrial. Durante la investigación de esta estructura criminal aguamiel, se tuvo un hallazgo inevitable. ¿Qué es un hallazgo inevitable? En el caso de aguamiel, teníamos interceptadas diversas líneas telefónicas y escuchando a integrantes de aquella estructura, nos dimos cuenta cómo el transportista José Agustín Roca Estrada estaba involucrado en la estructura aguamiel, se comunicó con Jorge Luis Alvarado López para que le proveyera de azúcar, estableciendo que esta última persona se dedicaba al contrabando de maíz proveniente de México a través de pasos no controlados en la democracia del departamento de Huehuetenango. Esta escucha telefónica que dio lugar al hallazgo inevitable se dio el 4 de octubre del año 2014. Luego se empezó a dar seguimiento a esta nueva estructura criminal, cuyo líder, Jorge Luis Alvarado López, se estableció que se internaba por su medio contrabando proveniente de México distribuido como parte del plan de oportunidad Pacto Hambre Cero del Gobierno de Guatemala, el cual tenía como finalidad proveer a las familias de escasos recursos de granos básicos. Vale la pena hacer énfasis en que el maíz ingresado de contrabando o buena parte de este maíz no podía ser consumido por animales. Sin embargo, fue ingresado al territorio nacional bajo el plan de oportunidad Pacto Hambre Cero. En el año 2014, el Gobierno de Guatemala decretó el estado de calamidad, con el cual se dio lugar a la posibilidad de una contratación, una compra directa de maíz y frijol con la empresa empacadora El Bodegón para la adquisición de 1.500.000 cupones canjeables por raciones de alimentos que consistían en un quintal de maíz y 30 libras de frijol por un monto de 492.930.000 quetzales para ser distribuidos a familias de escasos recursos. En la investigación encontramos la ubicación, el lugar de operaciones de esta estructura criminal en la democracia Huehuetenango. Su modo de operar. Como les manifestaba, el organismo ejecutivo publicó en el Diario de Centroamérica el Decreto Gubernativo 3/2014, a través del cual decretó el estado de calamidad a causa del fenómeno del Niño. Mediante dicho decreto se autorizó la contratación necesaria sin sujetarse a requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Juan Carlos Monzón Rojas fue el encomendado para este proyecto de contratación de la compra y distribución final de maíz y frijol a los beneficiarios del Plan Oportunidad Hambre Cero. El Ministerio de Agricultura realizó la contratación para la compra directa de 1.500.000 cupones canjeables. Juan Carlos Monzón contactó a Sergio Raúl Arévalo Morales y este último coordinó con Neri Eberto Dubón Arita, propietario de empacadora El Bodegón,
para realizar las negociaciones y acuerdos para la contratación para la compra de granos básicos. El bodegón adquiere maíz teniendo como proveedores a contrabandistas del departamento de Huehuetenango, quienes ingresan dicho grano básico proveniente de México, internándolo al país por pasos ciegos, evadiendo todo tipo de control, particularmente aduanero y sanitario. Derivado de seguimientos e incautaciones de camiones de maíz de contrabando, los contrabandistas, a su vez, son apoyados por la Asociación Civil No Lucrativa de Transportistas Frontera Huehuetenango, con el propósito de aparentar que el maíz que distribuían era de origen lícito, utilizando como respaldo contingentes de maíz que habían sido autorizados por el Ministerio de Economía, 4 contingentes de maíz que obviamente no cubrían la totalidad del maíz internado al país. Luego, esta Asociación de Transportistas Frontera de Huehuetenango le proporciona o le vende facturas a los miembros de la estructura criminal para simular la legalidad del producto. El maíz es llevado al Instituto Nacional de Comercialización Agrícola INDECA, donde es certificado falsamente y así simular su calidad. Luego es trasladado mediante el contrato realizado con el MAGA para la distribución a los beneficiarios. Los documentos con sello de recibido son el soporte que el líder de la estructura criminal utilizó para realizar el cobro. Tenemos a la vista el decreto gubernativo número 3/2014, del cual se desprende que el 25 de agosto del año 2014 el Estado declaró estado de calamidad en 16 departamentos del país a causa del fenómeno del Niño. En este decreto gubernativo 3/2014 se indica que el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y todo lo que conlleve asegurar la disponibilidad y abastecimiento permanente y suficiente de los alimentos necesarios para la población afectada a través de un equilibrio razonable entre producción, comercialización e importación de alimentos. Era el objetivo de este decreto. El Ministerio Público le pide a la Contraloría General de Cuentas un informe al respecto. La Contraloría General de Cuentas nos indica que el gobierno de Guatemala, cuando declaró el estado de calamidad a que he hecho referencia, no contó con un estudio que respaldara la evaluación en la cual se haya determinado la necesidad de declarar ese estado de calamidad pública para los 16 departamentos. Con base en el decreto del estado de calamidad, el Ministerio emite el acuerdo ministerial 532/2014. Este es un acuerdo del Ministerio de Agricultura. El 5 de septiembre de 2014 se vencía el plazo del estado de calamidad establecido en el decreto gubernativo 3/2014. Si revisamos el acuerdo del MAGA 532/2014, vemos que el mismo estableció que para adquirir los bienes dentro del marco del decreto de calamidad se tenía que contar con 2 ofertas, se tenían que realizar cuadros comparativos, obtener autorización de la autoridad superior del ministerio y luego ya realizar el contrato correspondiente. Pero además estableció como ofertas mínimas que en caso no fuera posible obtener 2 ofertas, desde luego estos hechos había que dejarlos acreditados en el expediente, lo que no se estableció por parte del Ministerio Público, teniendo a la vista el expediente en cuestión. Podría realizarse la contratación con el oferente que se presente siempre y cuando la oferta sea conveniente a los intereses del Estado. Ese mismo día,
estamos hablando del 5 de septiembre del año 2014, la entidad empacadora El Bodegón presentó documento al MAGA bajo el concepto de oferta. Sin embargo, dicho documento es un oficio simple, en el cual ponen a disposición sus servicios sin establecer una base de precios para competir en el proceso de contratación al que se refería el acuerdo ministerial. Tenemos a la vista este oficio que prácticamente viene a demostrar cómo se violenta el propio procedimiento establecido por el Ministerio de Agricultura. Y luego ya se facciona el contrato administrativo 1361-2014 el 5 de septiembre. Como ven, todo sucedió el 5 de septiembre. El MAGA y Neri Eberto Dubón Arita, propietario de la entidad empacadora del Bodegón, celebran el contrato para la adquisición de 1.500.000 cupones integrado por 100 libras de maíz, 30 libras de frijol y el precio de cada cupón de 328.62 quetzales, haciendo un total de 492.930.000 quetzales. Dicho contrato en ese momento, y debido a que era evidente su irregularidad, no fue firmado por el ministro de Agricultura, Elmer Alberto López Rodríguez. Fue suscrito, delegó la representación. Esta delegación está en análisis por parte de la Fiscalía porque sabemos que la función pública no es delegable. No obstante, el viceministro Fidel Augusto Ponce Wohlers suscribe el contrato mencionado. Luego se emite el acuerdo ministerial 538-2014. ¿Qué función tenía la emisión de este acuerdo ministerial que sucedió el 8 de septiembre de 2014, 3 días después? Para validar, para aprobar el contrato administrativo 1361-2014 y de esta manera se incumplieron todos los requisitos mínimos regulados en el acuerdo 532-2014. La principal anomalía fue no cumplir con los requisitos mínimos establecidos en dicho acuerdo. No se contó con un mínimo de 2 ofertas y la supuesta oferta enviada por empacadora El Bodegón desde ningún punto de vista se podía tomar como tal, pues no llenaba los requerimientos que la ley establece. Ambos funcionarios incumplieron con sus funciones. Y si bien el decreto gubernativo 3/2014 estipulaba que se podía realizar la compra de bienes, suministros y servicios relacionados con el objeto de dicho decreto, sin sujetarse a los requisitos que establece la Ley de Contrataciones del Estado, sí era imperativa la observancia del procedimiento emitido por el propio Ministerio de Agricultura. A esto hay que abonar que la empresa Bodegón tenía experiencia de distribución, pero no tenía experiencia para comercialización y distribución de maíz. No contaba con infraestructura para realizar la provisión de granos, principalmente maíz, para un contrato de dicha magnitud y sin embargo fue autorizado. De acuerdo con la declaración en anticipo de prueba del señor Juan Carlos Monzón Rojas, la empresa empacadora El Bodegón fue seleccionada para la provisión de dicho contrato y el exministro y ex viceministro de MAGA tenían pleno conocimiento previamente de dicha negociación, la cual estaban obligados a cumplir si querían continuar en sus cargos. Esto es lo que dijo el señor Juan Carlos Monzón Rojas en la declaración de anticipo de prueba y quien es colaborador eficaz en este caso. Mediante el informe de la Contraloría General de Cuentas se establece entonces que no se realizó el proceso de contratación que garantizara la calidad del gasto público
puesto que la empresa Bodegón fue invitada aparentemente vía telefónica, o según lo dice el oficio, fue invitada vía telefónica. Lo cierto es que el evento se aprobó y se diseñó para adjudicarle a esta empresa sin llenar ningún requerimiento ni legal ni técnico, y particularmente se puso en riesgo la salud de los guatemaltecos y obviamente a las personas más pobres, a quien esta contratación eventualmente pudo haber beneficiado, y al contrario perjudicó en vista de que fue producto de contrabando que careció de los controles adecuados. En el presente caso hubo un análisis contable de la información que se fue incorporando, y podemos apreciar la primera factura que fue emanada por Empacadora El Bodegón, y la misma se establece que fue dirigida al MAGA. Esta fue de fecha 19 de septiembre del año 2014. Esto derivado de que el contrato administrativo de Empacadora El Bodegón emite esta factura por un monto de 95.299.000 quetzales por la venta de cupones canjeables por quintales de maíz y de frijol. Podemos apreciar la segunda factura de fecha 21 de octubre del año 2014 por un monto de 69.000 quetzales. Una tercera factura que fue pagada a la empresa El Bodegón de fecha 12 de diciembre de 2014 por el monto de 29 millones de quetzales. El 22 de diciembre del año 2014 se emite una cuarta factura por el monto de 54 millones de quetzales. Estas 4 facturas fueron extendidas por la Empacadora El Bodegón durante un periodo del 19 de septiembre al 22 de diciembre del año 2014. El total que suman estas 4 facturas por la venta de los cupones antes relacionados asciende a la cantidad de 248 millones de quetzales. A través de la investigación se estableció que precisamente se había celebrado este contrato entre Empacadora El Bodegón y el MAGA, por lo que la Fiscalía de Delitos Económicos solicita la fiscalización por medio de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT a esta entidad. El propósito era poder establecer quiénes eran los proveedores de esta entidad, toda vez de que a través del análisis de escuchas telefónicas que en ese momento se tenía interceptación de este método especial de investigación, se podía establecer que el producto estaba ingresando de contrabando proveniente de México, internándolo por el área de Guaylá, por los pasos vehiculares no controlados, y por lo que era necesario para la Fiscalía poder establecer quiénes eran estos proveedores de la entidad El Bodegón, y es así como se requiere la fiscalización correspondiente. El 27 de octubre del año 2014 es que se solicita dicha auditoría, y el 27 de mayo del 2015, luego de haber efectuado la fiscalización correspondiente, en ese momento es importante recalcar de que cuando se requirió la fiscalización, SAT llama administrativamente a la empresa El Bodegón y le solicita que le presente todas las facturas para efectuar esta fiscalización, esta auditoría. Sin embargo, la empresa El Bodegón no podía proporcionar estas facturas, puesto que le estaba comprando y adquiriendo el producto a contrabandistas que traían este producto de forma ilícita. Es por ello que presenta una denuncia diciendo de que le habían robado toda su documentación contable de los últimos 3 años y solicita el tiempo prudencial para poder reponer esta documentación contable y poderla presentar a la SAT para la fiscalización correspondiente. Sin embargo, esto lo que hizo fue para poder obtener el tiempo necesario para poder obtener de forma anómala y de forma ilícita facturas de proveedores que nunca le vendieron el producto a dicha entidad. Es así como a través de esta auditoría profunda que hizo SAT, se establece que se determinó que tiene inconsistencias con al menos 78 proveedores,
y existe una duda de que fue simulado la adquisición de bienes a proveedores ficticios o que no realizaron las transacciones comerciales con el bodegón. De la investigación de campo efectuada por los investigadores de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil y de las entrevistas realizadas tanto por dichos investigadores como el personal fiscal a los supuestos proveedores, se pudo establecer que la mayoría de ellos indicó no haber tenido relaciones comerciales con dicha entidad, que se estableció que estas son empresas de fachada o de cartón que no cuentan con la infraestructura para poder operar, y se determina que se simuló la compra del maíz, por lo que las facturas que la entidad, el bodegón, presentó ante la SAT fueron para aparentar estas compras, ya que no contaban con los documentos de los proveedores de empresas formales que le hubiesen vendido, defraudando en su patrimonio al Estado por al menos 88 millones de quetzales. Es importante recalcar que esta fiscalización se hizo en tiempo real, puesto que normalmente, basados en la experiencia, cuando la Superintendencia de Administración Tributaria presenta las querellas ante la Fiscalía de Delitos Económicos, los periodos auditados siempre son de años anteriores, lo cual nos obstaculiza un poco el avance de la averiguación de la verdad. Sin embargo, en este caso, en tiempo real, se pudo establecer que esta empresa había adquirido facturas de proveedores que no le vendieron el producto y se pudo establecer en corto tiempo que efectivamente hizo una defraudación tributaria al Estado por el monto antes relacionado. En la gráfica podemos apreciar las inconsistencias de los proveedores de empacadora del bodegón. Tenemos un 43% de proveedores no localizados, es decir, que no cuentan con la infraestructura, que son empresas de cartón, que solamente están inscritas en el registro mercantil, pero que no tienen un inmueble o un lugar donde puedan estar vendiendo sus productos. Tenemos un 33% de los proveedores que negaron tener esta relación comercial con la entidad El Bodegón. En muchos de estos casos tuvimos la oportunidad de que los proveedores trajeron sus propias facturas y lo que hubo fue una especie de clonación de las facturas, puesto que al hacer la comparación de las facturas que se habían presentado por el bodegón ante la SAT, eran totalmente distintas a las facturas que ellos estaban presentando de esas mismas empresas. Estos son los mayores porcentajes. También tenemos el mínimo porcentaje que no se pudieron verificar y que solicitaron el plazo o declararon ventas inferiores a lo que realmente se establecía en dicha auditoría. También podemos establecer que los proveedores no localizados, esto es, les hablaba de que hay al menos 78 proveedores con los que se simuló la adquisición del maíz. Esto es una muestra de un 43% de algunas de las empresas con las que el bodegón simuló haber adquirido el producto y que simplemente no le vendieron. Y podemos ver también el monto por el cual les fue facturado dicho producto. Tenemos Agrícola Copón, Sociedad Anónima, por 35 millones de quetzales, AgroAccent, Sociedad Anónima, por más de 30 millones de quetzales, Agroexportadora de Café Malay, por más de 3 millones de quetzales, Agropecuaria Canéfora, por más de 4 millones de quetzales, la empresa Altima o Juan Carlos López Morales, por 306,000 quetzales, Granos Blend de Guatemala, por más de 1 millón de quetzales, Marco Vinicio López López, por más de 4 millones de quetzales, Reina Regina Martínez Valles de Ramírez, por más de 2 millones de quetzales. En total, entre las compras que se indica se simuló en los meses de septiembre y octubre del año 2014, suma una cantidad de 82,755,000 quetzales. También dentro de esta fiscalización y del análisis financiero que efectuó la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público, se estableció también que entre los proveedores que negaron haber tenido la relación comercial son muestras de compras registradas por Neri Eberto Dubón Arita en los meses de septiembre y octubre del año 2014. Podemos indicar que el proveedor Corporación Bima Sociedad Anónima
facturó por más de 21 millones de quetzales. Depósito del Ahorro o Pedro Armando Macario Ramos facturó por más de 1 millón de quetzales. Depósito Sagrado Corazón o Humberto Julacú Pop facturó por más de 1 millón de quetzales. Grupo Acituán, Sociedad Anónima, facturó por más de 38 millones de quetzales. Jorge Alfredo Reyes Hernández, Depósito Los Reyes, facturó por más de 1 millón de quetzales. En total suma 64 millones de quetzales por un 33,45% de las compras de estas entidades que negaron la relación comercial con dicha entidad. Y es muy importante también establecer de que hubieron proveedores que se resistieron a la acción fiscalizadora y que no quisieron aportar ante la Superintendencia de Administración Tributaria su documentación contable para poder ser fiscalizados. Dentro de esto tenemos una muestra de compras registradas por Neri Eberto Dubón Arita entre también los meses de septiembre y octubre del año 2014, entre ellos Industria Centroamericana de Arroz, Sociedad Anónima, por más de 7 millones de quetzales, Industria Centroamericana de Granos Básicos, Sociedad Anónima, por más de 2 millones de quetzales, Propósitos Empresariales, Sociedad Anónima, por más de 10 millones de quetzales, que suman un total de más de 20 millones de quetzales, ascendiendo a un 10,66% de las compras que presentó la empresa El Bodegón en su fiscalización correspondiente. Como se pudo establecer a través de la investigación que entre el mes de septiembre y el mes de diciembre le fueron pagadas por parte del MAGA 4 facturas a la empresa El Bodegón, en este caso la Dirección de Análisis Criminal hizo un análisis de toda la ruta del dinero, de esos 248 millones de quetzales. Y acá les mostramos tan solo una muestra de cómo fue distribuido el dinero en algunas de estas empresas de cartón y en donde se establece cómo fue a parar en beneficio de algunas de las personas. Y les describo. Empacadora El Bodegón recibe el dinero y como muestra tenemos Agropecuaria Canéfora, que recibe más de 4 millones de quetzales en sus cuentas. Agroexportadora de Café Malay recibe más de 3 millones de quetzales. Corporación Bima recibe más de 1 millón de quetzales. Inversiones Agrícolas Los Vivales recibe más de 3 millones y medio de quetzales. Agroindustria Comercial recibe más de 1 millón de quetzales. Importadora Distribuidora El Esfuerzo recibe más de 3 millones de quetzales. Acabados Industriales recibe más de 856,000 quetzales. E Inversiones Acervo recibe más de 3,3 millones de quetzales. Posteriormente, y dándole seguimiento a dónde llega a parar parte de ese dinero, se pudo establecer que este dinero fue a parar, 18 millones de quetzales, fueron a parar a las cuentas de Transacciones Monetarias Unidas, en donde el señor Jonathan Chévez aparece como representante legal de dicha entidad. Esto fue para poder ocultar el dinero y posteriormente de esas cantidades de dinero reciben como beneficiario el señor Juan Carlos Monzón Rojas más de 9 millones de quetzales y el señor Sergio Arévalo recibe más de 9 millones de quetzales. Siempre en la ruta del dinero y buscando otros beneficiarios y también como una muestra, puesto que esto no es la totalidad de los 248 millones de quetzales, podemos establecer que finalmente también están como beneficiarios nuevamente el señor Sergio Raúl Arévalo Morales con 6 millones de quetzales, los cuales adicionales a los que ya había transferido a la cuenta de Transacciones Monetarias Unidas. El señor Neri Eberto Dubón Arita se beneficia también con al menos 11 millones de quetzales. Gustavo Adolfo Orellana Boche tiene en sus cuentas bancarias y recibe y se beneficia con al menos 4 millones de quetzales. Esta estructura criminal se benefició con esas transacciones, que son una muestra, por más de 36 millones de quetzales. Derivado de esta fiscalización que se pidió ante la SAT, entonces la empresa El Bodegón
y el MAGA empiezan a determinar que se está haciendo una investigación a dicha entidad y proceden a hacer una cancelación del contrato. ¿Cómo lo hacen? Le piden al bodegón que baje un poco sus costos a los cupones canjeables que ya habían quedado precisados en el contrato administrativo, y él les manifiesta a través de una carta que no puede bajar los precios, por lo que de mutuo acuerdo deciden cancelar el contrato entre el MAGA y la empacadora del bodegón. Simplemente esto se dio porque ellos ya estaban percibiendo de que se estaba efectuando una investigación en su contra y decidieron cancelar el contrato con la empresa del bodegón para que no se les continuara la persecución penal. Sin embargo, la Fiscalía de Delitos Económicos continuó con la investigación correspondiente. Ministerio Público, trabajando por la verdad y la justicia.